Hola chicos, buenas tardes, espero que se encuentren bien. En esta ayudantía vamos a ver lo que sería netamente modelos de exámenes de programación 3, ¿ya? Para este examen ingresan tres preguntas, ¿ya? La primera y la tercera pregunta son las que van a ver conmigo. Y la segunda pregunta del examen, si ustedes habrán verificado la carpeta de Google Drive que les compartí, ahí hay varios modelos de exámenes, ¿ya? Y pueden ver que la segunda pregunta del examen es puras funciones de Excel, de las que han visto con el ingeniero. Más que todo él utiliza la de buscar B, buscar H, a veces también pone la de funciones estadísticas y funciones sí, en este caso no las condicionales, que eso lo ocupa en un modelo de examen de un libro diario de contabilidad donde ustedes tienen que indicar el saldo de la cuenta, si es deudor o acreedor, ¿ya? Entonces ustedes pueden echarle un vistazo ahí qué funciones entran en la segunda pregunta y así se preparan, ¿no? También cabe agregar que se presentan los prácticos. ¿Qué prácticos se presentan en programación 3? Todas las funciones de Excel que han visto con el ingeniero. Si aún no lo han hecho, están a tiempo de hacerlo. En la carpeta de Google Drive igual hay una parte que dice prácticos ingeniero Burgoa y ahí están todos los libros de Excel que han visto con él y incluye también las funciones que ha utilizado y demás, ¿ya? Para que lo puedan ir haciendo a mano como ya han hecho en programación 2, ¿ya? Y asimismo también el ingeniero les deja revisar sus apuntes, ¿no? Si es que los tienen y los llevan, ¿ya? Entonces, en la clase de hoy vamos a ver el ejercicio 1 y 3 conmigo, ¿ya? Para esto voy a compartir pantalla. Estoy grabando la clase por si acaso, ¿ya? Y voy a compartir pantalla en este momento. Ya estoy compartiendo. Ya, cualquier cosita me avisan, ¿no? Si no se ve o no se escucha bien. ¿Ya? Entonces, para esto acá les comento que el primer ejercicio con el ingeniero entra el tema de una matriz. No es una matriz compleja, si habrán visto en programación 1 o en programación 2. Esta matriz más que todo lo que implica es utilizar fórmulas de Excel. O bueno, todos los ejercicios conlleva utilizar funciones de Excel, ¿no? En este caso, aquí tenemos cuatro modelos de exámenes que el ingeniero coloca, ¿ya? Y donde nos da una tablita, esta tablita de acá, y otras tablitas vacías. A veces les da rellenadas las tablitas, pero puede ser que los datos que estén rellenados dentro de estas otras tablitas sean datos erróneos y ustedes tengan que corregirlo, ¿ya? Siempre presten atención a su examen. Si algo ustedes piensan que está mal colocado en el examen, por parte del ingeniero se lo hacen saber para que les despeje la duda. Tal vez él a veces se equivoca. Entonces, si ustedes ven eso, pueden preguntarle, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto de acá, como les había comentado, conlleva simplemente el uso de una función de Excel y luego hacer que la función de Excel cumpla una determinada condición, ¿no? Vamos a comenzar con el primer ejercicio. Ya, el primer ejercicio nos indica que para los datos de una asignación, o sea, estos son los datos acá, ya, estos acá son los datos. Restar el valor mínimo por fila, entonces lo primero que nos pide es modificar las filas, ya, y luego nos indica que debemos colocarlo en una nueva matriz. ¿Ya? Entonces lo que yo tengo que hacer aquí, como me indica el enunciado, es encontrar el valor mínimo. ¿Cuál de estas filas es el valor más mínimo? Que obviamente es 2. Y este numerito 2 va a estar pasando a afectar a cada una de estas otras celdas, ¿no? Entonces 2 menos 5 o 5 menos 2 va a ser 3, 5 menos 2 va a ser 3, 2 menos 2 va a ser 0, 5 menos 2 va a ser 3 y 5 menos 2, 3, ¿no? Y esos nuevos datos que acabamos de calcular tienen que reflejarse aquí, ¿no? A través de una función de Excel, ¿ya? Que ahorita vamos a analizar cuál es. ¿Ya? Entonces una vez hagamos la afectación por filas, todo por fila en esta nueva matriz, luego nos indica, miren, luego el mínimo por columna de esta nueva matriz que generamos, de esta nueva matriz vamos a afectar por columna, con lo siguiente, el mínimo por columna, o sea, restar el mínimo por columna y colocarlo en una nueva matriz, ¿ya? Eso es lo que tenemos que hacer. Por si acaso el ingeniero les va a entregar una hojita, un papelito, y ustedes tienen que rellenarlo ahí en el papelito, los datos que están generando en su computadora y asimismo la función que están utilizando. Ya no se olviden eso, cuidado que dejen vacío su hojita. El ingeniero solo se lleva las hojitas y no revisa las computadoras. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar.
Ya este ejercicio nos indicaba que primero tenemos que afectar a las filas encontrando el valor mínimo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Si nosotros hemos prestado atención a las funciones que hemos visto en las clases con el ingeniero, existe la función máximo y la función mínimo, ¿no ve? La función máximo lo que nos permite es encontrar cuál es el valor máximo de unos datos determinados y la función mínimo, el valor más bajo, por así decir, de un rango de datos, ¿ya? Entonces, dicho eso, si aquí me piden restar el valor mínimo, entonces ya sé que tengo que utilizar la función mínimo. Pero cuidado que hagan lo siguiente, ¿ya? Por si acaso, para utilizar funciones de Excel ya saben que tienen que comenzar con el signo igual, ¿ya? Y algunos por lo general cometen este error en el examen, ¿no? Primero colocan el valor mínimo. ¿Qué pasa si yo coloco el valor mínimo primero y luego el valor a restar? Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Yo estaría diciendo 2, que es el valor mínimo, restarlo con los demás. 2 menos 5 me daría menos 3, ¿no ve? Un signo negativo. Entonces eso estaría mal. Yo no tengo que generar números negativos, tengo que generar sí o sí números positivos. Entonces, por lo tanto, yo primero tengo que seleccionar el dato. Tengo que seleccionar el dato, ¿ya? Y luego tengo que restarlo con el valor mínimo, ¿ya? Aplicado sobre un rango de datos determinado, ¿no? Que en este caso va a ser toda esta fila. Ahora, recordemos que hay dos tipos de referencias en Excel, ¿no? Está la referencia absoluta y la referencia relativa, donde la referencia absoluta es aquella que fija de manera que no se pueda mover un rango de datos determinados, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer uso de esa referencia absoluta, porque si yo no hago referencia absoluta, mis datos se van a ir recorriendo hacia la derecha, y se va a ver perjudicada la función y vamos a tener un problema y no va a estar generando lo correcto, ¿ya? Entonces, lo que yo hago no es apretar F2, perdón, en este caso selecciono, F4, ¿ya? Presiono F4 y me coloca la referencia absoluta, ¿ya? Si están con computadora de escritorio, simplemente presionan F4 sobre el rango de datos, ya como en este caso B6 y F6. Y si están desde una laptop, ya saben, combinación de tecla Fn, que se encuentra al lado de la tecla Windows, y la tecla F2, ¿no? Y así le genera la referencia absoluta. Entonces ya con esto me tendría que generar de manera automática el resultado. Ahí está, miren, lo voy a copiar toda esta función a esta fila de acá. Y ahí está lo que les decía hace rato, ¿no? 5 menos 2, 3, 5 menos 2, 3, 2 menos 2, 0, 5 menos 2, 3 y 5 menos 2, 3, ¿no? Entonces listo, ya lo generé. Ya hice el primer paso, ¿no? Ahora tengo que aplicarlo a las demás filas. Entonces eso es lo que vamos a hacer a continuación, ¿ya? Es lo mismo, es un proceso repetitivo, ¿ya? Si ustedes quieren, para hacerlo más rápido, pueden copiar la función que hicieron en la primera fila y copiarla acá abajo, y simplemente tienen que modificar el número en este caso sería el número de fila, ¿no? El número de fila de la selección de la función mínimo. Miren, aquí me sigue manteniendo B6 y F6 por la referencia absoluta, y lo que yo tendré que hacer ahí es modificar simplemente la fila, ¿no? Que sea la fila de abajo. Entonces le doy clic y aquí yo tengo que analizar, ¿no? Si está correcto. ¿Cuál es el valor más bajo de esta fila? Es el número 2. Entonces 3 menos 2 va a ser 1. Y esto acá voy a copiarlo en toda la fila, ¿no? Ahora 2 menos 2 va a ser 0. 8 menos 2 va a ser 6, 6 menos 2 va a ser 4 y 6 menos 2 va a ser 4, ¿no? Entonces está correcto esa fila. Entonces ya hemos visto que esto es muy sencillito. Lo único que yo tengo que hacer en el resto de filas es modificar la fila, ¿no? Actualizar el número de fila. Entonces aquí verificamos igualmente, el valor más bajo es 1 o el valor mínimo es 1 y se va a restar con los demás valores de la fila, ¿ya? 7 menos 1, 6, 3 menos 1, 2, 10 menos 1, 9 y 12 menos 1, 11, ¿no? Entonces de esa forma. Ya, entonces esto de acá lo hacemos un poquito más rápido. Simplemente es actualizar la fila en este caso. Ahí está. Y copiamos a la última fila, ¿no? B10. Entonces aquí el valor mínimo es, en este caso, 4, ¿no? 4 menos 4 va a ser 0, 5 menos 4 va a ser 1, 5 menos 4, 1, 6 menos 4, 2 y 8 menos 4, 4, ¿ya? Entonces de esa forma ya hice lo primero que me pide el enunciado del ejercicio, ¿no? Restar el valor mínimo por fila. Ahora me pide a continuación el valor mínimo por columna y colocarlo en una nueva matriz, ¿ya? Por si acaso esto que ustedes ven acá con amarillo hace referencia a las celdas, ¿no? Como les dije, el ingeniero les entrega un papelito en blanco. Y eso va a contener esto de acá, ¿no? Esto de acá indica el número de fila y aquí tendría que ser letras, ¿no? En vez de números. Pero esto de acá hace referencia al número de columna.
Ya. Entonces listo, ya hicimos ese primer paso, vámonos con el segundo, que es lo mismo, ¿no? Ahora solamente cambia la rotación, ¿no? Ahora es de manera horizontal, que en este caso sería, o perdón, de manera vertical, que sería afectación por columnas. Ya, entonces aquí lo mismo, ¿no? Primero selecciono la celda y luego hago uso de la función mínimo. Ahora aquí le tengo que indicar simplemente el rango. Luego hago referencia absoluta para que las celdas queden fijas y le doy enter, ¿no? Y analizo por si acaso. 1 es el valor mínimo de esta columna. Entonces, aquí un ratingo. Perdón, aquí en este caso el valor mínimo sería 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, aquí me va a generar los mismos números, ya que el valor mínimo es 0 de esta columna. Nos vamos a la siguiente columna, ya saben, el mismo procedimiento. En este caso, lo único que yo tendría que hacer es ir actualizando las columnas. Aquí ya no sería I, sino que sería J. Y listo, ¿no? Nuevamente aquí el valor va a ser los mismos porque el valor mínimo es 0. ¿Ya? Volvemos a copiar y simplemente actualizamos la fórmula. Ya para este caso lo mismo, ¿no? Es la columna 0, la columna 3, en este caso el valor mínimo es 0 nuevamente. Entonces los datos van a ser los mismos, se mantienen. Aquí actualizamos la columna. Y ahí en este caso ya cambia, ¿no? El valor mínimo es 2. No importa cuál de los dos, si el de aquí, el de la fila 4 o el de la fila 5. No importa, ¿ya? Entonces eso ya definimos cuál es el valor mínimo. Y simplemente queda copiarlo. Ahí está. Y la última columna, que en este caso sería n. Ya el valor mínimo es 3, 4 menos 3, 1, 11 menos 3, 8, 4 menos 3, 1 y 4 menos 3, 1. Y listo. De esa forma, miren, ya hice mi primer ejercicio. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer a continuación en mi examen? Anotar estos resultados que me generó la utilización de la fórmula, o de la función, mejor dicho, en este caso. Y el uso de la función igual en la otra matriz, en la tercera. ¿Ya? Lo escriben aquí abajito en su hojita y asimismo colocan la función que utilizaron. Si quieren pueden hacer de cada fila, ¿no? De esta primera fila, esta función de acá, de la segunda fila, lo mismo. ¿Ya? Y lo mismo por columna. Ahora, este de acá abajo es lo mismo. Es lo mismo si solamente que cambien lo siguiente. A ver, para los datos de una asignación, restar el valor mínimo por columna. Ahora me pide primero por columna. Hace rato era por fila el primero, ¿no ve? Ahora es por columna. Y luego el mínimo por fila. Ya eso ya se los dejo a ustedes para que puedan practicar, pero es el mismo procedimiento que vieron aquí arriba. ¿Ya? Ahora, estos de acá, estos dos son los más sencillitos que pueden encontrar. Y ya aquí abajo ya sería lo que algunas veces se complica para algunos estudiantes. Vamos a revisar dónde se complica. Ya, para los datos de la primera tabla, si el valor es impar, me dice que debo sumarle 1. Y si el valor es par, debo restarle menos 1. Y colocarlo en la segunda tabla, ya en esta de acá. Para la tercera tabla me pide que el mayor de la segunda tabla, reste a los anteriores, o sea, todos los demás valores, y al mayor de esta nueva tabla colocarle 1, manualmente, ya, manualmente. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Vamos a comenzar por partes, ¿no? Lo primero que me pide es si el valor es impar, debo sumarle 1. En este caso, 5 es impar, ¿no ve? Entonces, sumándole 1 me daría 6. Eso lo coloco en la nueva tabla. Y lo mismo, ¿no? Este de acá es impar también el 5. El 2 es un número par, no se va a afectar. En este caso, cuando es par, aquí me indica que debo restarle 1, ¿no? Entonces 2 menos 1 quedaría 1. 5 es impar, le sumo 1, 6. 5 más 1, 6. Entonces esa es la lógica de este ejercicio. Ahora, ¿cómo yo lo hago? A través del uso de funciones de Excel, ¿ya? Si ustedes recordarán, en programación 2 vimos estructuras condicionales, ¿no? Que evalúan una condición. Pues en Excel esa estructura condicional se refleja a través de la función sí, que evalúa dos criterios o más criterios, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿cómo hacíamos para evaluar si un número era par o impar? En programación 2 a través del uso de mod, ¿no ve? Mod, ¿qué significa en español? El residuo. Entonces aquí en Excel también existe una función que se llama residuo o resto, dependiendo de la versión de Excel. Ya, si las computadoras de allá de la sala de cómputo es 2010, si no me equivoco es resto.
Pero si la versión de Excel de las computadoras de escritorio es 2016, ya sería residuo, ¿ya? Entonces, eso, cuidado, ustedes piensen que la máquina no tiene esa función, solamente tienen que averiguar qué versión de Excel es para saber cómo se llama la función en ese caso, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. Aquí lo que yo tendría que hacer es primeramente utilizar una función, ¿no? ¿Cuál va a ser la función? En este caso, esto de acá, ¿no? Es la función sí. Y tengo que averiguar algo. Entonces, en este caso, como les decía, selecciono esto de acá. Es la prueba lógica, ¿no? Si B30... Ahora, ¿cómo vendría acá a colocar mod? No, yo no puedo colocar mod de esta forma, ¿no? Si mod 2 igual a 1... Yo no puedo colocar eso, no me reconoce Excel. Entonces, como les dije, tiene que ser a través del uso de una función. Ahora, aquí existe la función si_residuo, como les había dicho. Residuo, ¿qué es lo que hace? Es simplemente el mod. Y para el mod, esta función residuo trabaja con dos valores. Trabaja con el número que se va a evaluar. ¿Ya? El número que se va a evaluar en este caso 5. A continuación me pide el número con el cual se va a dividir. ¿Cómo hacíamos para saber si un número era par? Dividiendo entre 2, ¿no ven? Dividiéndolo entre 2. Ahí está el número divisor. Y si esto de acá queda igual a ¿cuánto? Si queda igual a 1. Entonces, si queda igual a 1, por lo tanto, por verdadero, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Por verdadero, a este numerito de acá, si es impar, le voy a sumar más 1. Y si es un número par, por el lado falso, lo que yo tengo que hacer a este numerito es restarle menos 1. ¿Ya? Eso es lo único que tengo que hacer. Ahí está, ya lo generé, miren, 5 más 1, como es un número impar, va a ser 6. Ahora yo copio toda esta función a lo demás, ¿ya? Ahora, si se habrán dado cuenta, aquí yo no utilicé una referencia absoluta. Vamos a ver si no genera ningún problema. ¿Ya? En este caso, como aquí no estoy seleccionando un rango de datos, no hay ningún problema, no hay por qué utilizar referencia absoluta. ¿Ya? Entonces, de esa forma es como hemos resuelto esta primera parte de este ejercicio, ¿no? Con la función sí, que evalúa una condición, y la función residuo. Ya recuerden que residuo es el mod. Ya es el mod. El mod trabaja sobre un valor, que en este caso es el número de la celda, dividirlo entre un número determinado, en este caso entre 2. Y si el resultado de dividir ese número de esa celda entre 2 queda en 1, su residuo, significa que el número es impar. Entonces, por verdadero yo le sumo 1 y por falso yo le resto menos 1, como nos indica acá, ¿no? Si es impar, sumarle 1 y si es par, restarle menos 1. Listo. Entonces ya hice esa primera función y lo mismo tengo que hacer para todo. Entonces, ya con esto acá que yo hice, lo que yo puedo hacer es seleccionar todo esto y copiarlo de las demás celdas. Y lo va a hacer de manera automática. 3 es un número impar, le va a sumar más 1, 4. 6 es un número par, le va a restar menos 1, 5. 8 es par, le resta menos 1, 7. 6 es par, le resta menos 1. 2 es par, le resta menos 1. 7 es impar, le suma 1. Y así sucesivamente con todos los demás. ¿Ya? Y listo. Ese es el único problema que puede haber en este ejercicio, ¿no? Que el estudiante no sabe manejar la función residuo o la función sí, o una combinación de funciones. Ya voy a leer el chat. O si alguien levantó la mano. Hola Germán, Hola Napoleón. buenas tardes. Buenas. ¿Por qué no fijaste acá? No fijé porque si te das cuenta lo que me indica el ejercicio es que tengo que ir analizando celda por celda. O sea, de manera individual. Celda, 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 celda. Es de manera individual. En cambio, en este caso me decía una fila o bien una columna. Estoy seleccionando un rango de datos. Pero en este caso aquí me dice de manera individual, por celda. Si el numerito... Uy, se salió ese compañero. Si el numerito de esa celda es impar, le sumo más 1. Y si es par, le resto menos 1, ¿no? Entonces aquí es ir evaluando celda por celda de forma individual. Y no un grupo de celdas. Es por eso que no utilizamos referencia absoluta. Bueno, Ya, está bueno. Después, ¿qué más dice? Dice, para la tercera tabla, el mayor de la segunda tabla restar de los anteriores y al mayor ponerle 1. Entonces, como les digo, esta parte de acá donde está el problema, muchos estudiantes se quedan congelados con la última parte, ¿no? Al mayor ponerle 1. Nosotros no podemos hacer, se puede hacer, pero para no hacerlo tan complicado, al mayor ponerle 1, ustedes lo hacen de manera manual. Lo ponen ese numerito que sea el más grande de esta tablita. ¿Cuál es el numerito más grande de esta tablita? Es el 11, ¿no ve?
El 11 es el valor máximo, entonces por lo tanto en esta nueva tabla me indica que al mayor le debo poner 1. Entonces yo lo pongo de manera manual, en el mismo lugar que está en la anterior tabla. ¿Ya? Eso es lo único que tengo que hacer manualmente con mi lapicito. ¿Ya? Pero lo demás me indica, ¿no?, que la tercera tabla, el mayor de esta tabla, lo que tiene que hacer es restar a todos los demás, a todos los anteriores. ¿Ya? A todos los anteriores. Y a él mismo colocarlo, ¿cómo se diría? 1 nomás. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ya? Ahora, para hallar el número mayor, ustedes ya saben, existe la función máximo, ¿no ve? Entonces aquí yo lo que tendría que hacer es comenzar mi función. ¿Sabes qué? Primeramente vas a encontrar el valor máximo, ¿ya? Que lo vas a buscar en toda esta celda. Aquí hago referencia absoluta porque tengo que hallar el valor máximo de todos estos datos de acá, ¿ya? Encontrás el valor máximo y luego lo que vas a hacer es ir restando celda por celda de manera individual. Entonces ahí le coloco la celdita y luego lo que hacemos es simplemente arrastrar para que se copie la fórmula y lo va a hacer de manera automática. Ahí está, ¿no? Entonces aquí 11 menos 6 va a ser 5, 11 menos 4 va a ser 7, 11 menos 8 3, 11 menos 4 va a ser 7, 11 menos 3 va a ser 8. Y así va afectando las demás celdas, ¿no? 11 menos 1 va a ser 10, 11 menos 7 va a ser 4 y sucesivamente. Ahora, el detalle aquí está cuando el valor mayor, una vez hayamos hecho esa modificación, lo único que tenemos que hacer aquí es ponerle 1. ¿Ya? Y eso sería. No sé si se entendió esa partecita, chicos. Esta de acá, ¿o tienen alguna duda? ¿Podrías volverlo a repasar, por favor? Esta de acá, la última. De esta tablita. Sí, Sí, uno a uno. Germán. O sea, cuando restabas 11 menos tal es tal, 11 menos tal es tal, es Ah, ya, claro. 11 menos 6 va a ser 5, ¿no ve? Lo modifica acá. 11 menos 6 lo mismo, ¿no? Nuevamente 5. 11 menos 1 va a ser 10. 11 menos 6 va a ser 5. 11 menos 6 va a ser 5. Ahí o sea, terminamos. La primera o fila, ¿no ve? sea, o sea, lo va a modificar por fila y por columna No, al mismo tiempo. solo por fila. Es que aquí, mira, no dice modifique por fila, sino que te dice para la tercera tabla, el mayor de la segunda tabla va a modificar al resto de los anteriores y al valor mayor que encontraste de esta tabla tenés que ponerle 1. Entonces aquí no me dice que la afectación tiene que ser por fila y por columna, sino que me dice a todas las celdas de manera individual. Este valor máximo va a afectar a cada celdita de manera individual restándolo. Eso es lo que dice. Porque si lo haces de fila y columna vas a obtener lo mismo, ¿no? Porque en sí vas a encontrar el valor máximo y si lo haces por fila pues va a ir afectando por fila ese 11. Si lo haces por columna lo mismo, ¿no? Este 11 va a ir afectando a cada columna. ¿Por qué? Porque este es el valor máximo. ¿Ya? Tal vez su duda de ustedes esté en la referencia absoluta y en la relativa. Aquí estamos haciendo uso de una referencia absoluta para fijar todos estos rangos de datos que tiene que involucrarse dentro del ejercicio. ¿Ya? Si yo no hago uso de la referencia absoluta, pues mi cuadrito se va a ir moviendo más allá y no va a tener los datos correctos y va a salir un resultado equivocado. ¿Ya? Y a continuación lo que yo hago es restar ese valor máximo hallado en esta tablita celda por celda. Aquí miren está I30, ¿no ve? Esta celdita de acá es la I30. Y lo que yo hago luego es arrastrar, ¿no ve? La formulita a las demás celdas. A eso es una referencia relativa. Cuando lo que se encuentra, una función o una fórmula dentro de una celda, y utilizamos una referencia relativa, lo que se hace es simplemente copiar tal como está esa función o fórmula de esa celda a la otra celda. Pero donde es referencia relativa va a ir actualizando su valor, es decir, que va a ir recorriendo las celdas. Uy, perdón, aquí la fregué. ¿Ya? Como les digo, miren, aquí está I30, ¿no ves? Esa es la intersección de esta celdita de acá. Ahora, de esta de acá, ¿cuál es? Es J30, ¿no ves? Y miren, vengo acá y es J30. Esta es la referencia absoluta en este ejercicio. Se está moviendo, la función de Excel se está moviendo de manera automática. Eso es una referencia relativa. Va recorriendo los campos. Pero obviamente sin salirse de todo esto de acá. ¿Por qué? Porque tengo una referencia absoluta que me fija todo esto de acá para no salirme a estos bordes que no tienen información. ¿Ahora sí o todavía no, chicos?
hablando sobre la referencia absoluta y relativa. Eso no tiene que ver con las fijaciones, porque cuando fijamos una sola vez, el símbolo del dólar se mueve, ¿no? Se mueve y se quita, incluso queda uno, o sea, hasta 3 veces. No sé si tiene algo que ver con eso que ¿Cuál, estás cuál, cuál, cuál? comentando. ¿Cuál? No te entendí muy bien esa parte que comentas. Porque con el ingeniero avanzamos, ¿no? O sea, eh, poner el símbolo del dólar o la fijación de F4 una sola vez Ajá. tiene, o sea, tiene su propósito, así como cuando lo pone 2 veces y la tercera vez, porque ese símbolo se mueve, ¿no? De su posición. Ah, claro, si nosotros no colocamos esto acá, esta fijación, si no lo colocamos los signos de dólares, se va a ir moviendo, como decís. A ver, bueno, en este caso, miren, vamos a hacerlo de esa forma. Lo que va a pasar es lo siguiente. Miren, está sin fijar, está dando el resultado correcto, pero ¿qué pasa si yo lo copio a los demás? Perdón, aquí. Si se dan cuenta, 11 menos 6 pues no es 2. Ahí está pasando algo. ¿Qué pasó con mi fórmula? Ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Miren, me voy a venir hasta acá y le voy a dar F2 y puedo ver lo que me está seleccionando. Si se dan cuenta, la referencia absoluta ya no está fijada. Ahora está una referencia relativa. La referencia relativa les dije que es como recorrer las celdas de manera automática. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Esta función fue recorriendo hacia la derecha. Y como pueden ver, lo que está seleccionando ahora se encuentra a este lado y no está seleccionando datos correctamente. No sé si se entiende ahora por qué estamos haciéndolo de esta forma. Hermano, no sé si vos sabes o nos puedes comentarnos qué función cumple cada fijación, ¿no? ¿Qué propósito tiene cada fijación? Porque hay fijaciones que se selecciona la función F4, Fn con F4 una sola vez. Ya. Hay veces que se pone 2 veces y la última que sería 3 veces. O sea, tiene un propósito. ¿Por qué se da ese caso? Espérame un cachingo, a ver, vamos a hacer eso. Pero básicamente, para que no se compliquen, solamente basta que ustedes le hagan una referencia absoluta nomás. Porque si nos ponemos a pensar de que si le doy 1, 2 o 3, vamos a estar perdiendo tiempo y lo que van a hacer es perjudicarse en el examen. Vamos a ver qué es lo que pasa si le damos 2 veces. ¿Ya? A ver. A ver, vamos a buscar primeramente. No estoy seguro si es como me mencionas. Del tema de 3 veces. A ver, referencias. Las referencias mixtas son los que acabamos de hacer, si no me equivoco, que tenga tanto absoluta como relativa. Absolutas, aquí está. Una referencia absoluta cuando Excel no puede ajustar no la puede ajustar para adaptarse a la fórmula conforme cambie de fila o de columna. Las referencias absolutas permanecen constantes sin importar a dónde se copie la fórmula. Como pueden ver, o sea, lo fija. Y se definen utilizando el símbolo de dólares o de pesos. Por ejemplo, la referencia A1 significa que en esta referencia la columna A será siempre fija, ¿no? Por otro lado, la referencia tanto, yo quiero saber de los tres. Con un ejemplo similar al anterior, veamos lo que sucede cuando hacemos que la referencia sea absoluta. Nota que ahora la fórmula de la celda D1 está escrita en la siguiente, de manera C1. La fila tanto. Las referencias mixtas son aquellas que fijan una columna y solamente la fija la fila A1. Atajo para crear referencias absolutas. Absoluta, no columna ni fila. A ver, para ser más exactos, referencia absoluta 3 veces. No, 3 veces por semana. Si pulsas 2 veces la tecla F4, observarás que Excel solamente inserta el signo de pesos para la fila. Ah, ya. A ver, espérame, lo tengo, creo que ya le pillé. A ver. F4. Ah, ya. Lo que hace, miren, como mencionaba Napoleón, si yo hago 2 veces clic, lo que hace es fijar la fila. Ya solamente fijo la fila. En este caso, no, perdón. Si hago 2 veces clic, fija la columna. ¿Ya? En este caso, ¿qué columna es la que estoy fijando? Estoy fijando la columna I y la columna M. Ahora, si lo hago 3 veces,
Ahí está. Si lo hago 3 veces sería fijar las filas en este caso y no las columnas. Ya eso es lo que hace. A ver, un ratingo. Vamos a ver. Si pulsas 2 veces la tecla F4 se verá que Excel solamente inserta el signo de dólares para la fila. Y si pulsas la tecla F4 3 veces se creará una referencia mixta con la columna fija. Ya eso es lo que acabamos de ver. Al pulsar una cuarta vez la tecla F4 quitará los signos de dólares y aparecerá una nueva referencia relativa. ¿Ya? Si bien en este caso tiene varios usos lo que sería la referencia relativa, como les comentaba, para este ejercicio simplemente basta que hagan con la referencia absoluta tradicional una sola vez, un solo F4, ya lo que vimos hace un momento. Está acá, ¿ya? Porque en este caso yo sí o sí necesito fijar este rango de datos. No sé si habrán visto la función búsqueda B o la búsqueda H, no recuerdo cuál de las dos es, pero conlleva a seleccionar una matriz de donde se sacan la información, ¿no ve? Y eso lo tienen que seleccionar de forma referencia absoluta, de manera fija, ¿ya? Entonces para este caso simplemente utilizamos la referencia absoluta para filas y columnas. Las otras sí son también importantes, pero no aplican para estos ejercicios, ¿ya? Ahora, este cuarto modelo de examen es lo mismo. Para los datos de la primera fila, si el valor es impar, restarle 1 y si es par, sumarle 1. Ya aquí es lo contrario, si se podrán dar cuenta. En la primera me decía que debo sumar 1 si es impar y luego restar si es par, ¿no? En cambio, en este caso, si el primer valor es impar, debo restarle 1 y si es par, sumarle. Es lo contrario. Y colocarlo en una segunda tabla, y para la tercera tabla el mayor de la segunda tabla va a restar a los anteriores y al mayor debo ponerle 1, ¿ya? En este caso lo vamos a repetir este ejercicio porque la variación que aparece, como les digo, es la función si residuo, ¿ya? Entonces aquí yo hago uso de la función si, que va a evaluar dos condiciones, una por verdadero y otro por falso, y a continuación también tengo que hacer uso de la función residuo, que sería el mod, para determinar si el número de esta celdita dividido entre 2, si su resultado queda en 1, su residuo queda en 1, por verdadero, ¿qué significa? Por verdadero significa que el número es impar y lo que tengo que hacer es a este numerito restarle menos 1. Y por falso, si no es impar, lo que tengo que hacer a este numerito es sumarle 1, ¿no? En caso de que sea par. Y como pueden ver, ¿no? Si 5 es impar, por lo tanto le resto menos 1. Ahora esto de acá simplemente queda de copiar a las demás celdas. Y ya estaría de esta forma. Ya, 3 es impar, se va a restar, 7 es impar, se resta, 3 es impar, se resta, 4 es par, se suma más 1. Y lo demás se le afecta a las otras celdas, ¿ya? Nuevamente aquí no hay referencia absoluta, solamente es referencia relativa. ¿Por qué? Porque tengo que ir afectando de manera individual a cada celda. Y lo que hace la función va a ser ir moviéndose por cada celdita y por cada fila y modificando el valor, ¿no? De acuerdo a lo que determine la función, si es impar o par, ¿ya? Y para la tercera tabla es lo mismo, ¿no? Tengo que encontrar el valor máximo de esta nueva tablita, que sería el 13, y restar ese valor 13 a las demás celdas, ¿ya? Entonces aquí yo tengo que hacer uso nuevamente de la función máximo, ¿ya? ¿De dónde voy a sacar el valor máximo? De toda esta tablita de datos. Y para que no se me esté moviendo, hago una referencia absoluta donde fijo las filas y las columnas, ¿ya? Y una vez encontrado el valor máximo, lo que yo hago a continuación es simplemente afectarlo celda por celda, ¿ya? Y esto de acá me lo genera de manera automática. 13 menos 4 me va a dar 2, ¿ya? Ahora esto de acá, como le decía hace rato a Napoleón, si lo hago por fila y columna no debería por qué haber alguna diferencia, ya que el valor máximo es 13 siempre, ¿ya? Entonces esto de acá lo copiamos aquí y luego lo arrastramos por las demás filas. Y listo, ¿no? 13 menos 2 me va a dar 11 y así sucesivamente. Y luego lo que yo tengo que hacer es que al valor máximo simplemente le tengo que colocar 1, ¿ya? Y como les decía, esto de acá de colocar 1 manualmente, si bien se podría hacer a través de una función, pero tengan en cuenta que para hacer eso yo tendría que encontrar la celda que obtiene el valor máximo y luego modificarlo a 1, ¿ya? Pero para no complicarnos simplemente se lo hace con manualmente, ¿ya? Y esto de acá serían las cuatro variantes que ustedes se pueden encontrar en su examen del primer ejercicio, ya del primer ejercicio.
No sé si tienen alguna duda, chicos, de lo que hicimos, de alguna función, o algo no les quedó claro. Ya, si no hay duda de este ejercicio, como les digo, depende de ustedes practicar. No olviden que en su examen tienen que colocar la función que están utilizando y los resultados que están obteniendo en las celditas. ¿Ya? Ahora el tercer ejercicio del examen son las series numéricas que han visto en programación 2. Pero en este caso no tienen que realizar un diagrama de flujo, sino que tienen que resolver esta serie numérica a través de una función de Excel. ¿Ya? Y para esto cabe también recalcar, hacer la recomendación de que hubieron semestres, bueno, uno solo, donde el ingeniero modificó esta tercera pregunta por otra cosa. En ese caso, en ese semestre, en vez de haber series numéricas, hubo funciones estadísticas. Ya hubo funciones estadísticas, no recuerdo cuáles eran, pero como les digo, si tienen sus prácticos ya hechos, lo pueden llevar y darle una revisada para que se puedan guiar, ¿ya? Pero el anterior semestre fue este mismo modelo de examen, series numéricas, ¿ya? Y para estas series numéricas, lo que tienen que hacer es lo que acabamos de ver hace rato, utilizar la función sí y residuo, ¿ya? Ahora, para esto de acá, tal vez para muchos sea un poquito complicado, pero ya van a ver que no lo es. Lo que yo les recomendaría es que cuando lleguen a esta parte de acá, háganlo como vimos en programación 2, ¿no? Como si entraron a mis ayudantías como yo les explicaba, ¿ya? Aquí tienen la serie que quiere que generen el ingeniero y ustedes tienen que hacer el análisis de cómo van a generar esa serie numérica, ¿ya? Y para hacer eso, si algunos ya tienen el conocimiento y la habilidad para hacerlo rápido, no van a necesitar hacer lo siguiente. Y para aquellos que aún no se llevan bien con las series numéricas, lo pueden hacer de esta forma, ¿no? Como veíamos en programación 2, ¿ya? Aquí está la serie, ¿no? Que nos muestra el examen. 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16. Entonces lo que hacíamos, ¿no? Era restar el valor siguiente con el valor anterior, ¿ya? Y el objetivo de eso era que aquí abajito en la segunda fila se genere un patrón. Y de acuerdo a ese patrón ya sabía cómo se generaba la serie, ¿no ve? Y como podemos ver aquí, el patrón es que se genera dos veces el número 2 y una sola vez el número 1. Aquí repite dos veces el 2, una sola vez el 1, dos veces el 2 y una sola vez el 1, ¿no? Entonces listo, yo ya tenía ahí generada mi serie numérica, ¿no? De esta forma. Estos dos valores iniciales no existen por si acaso, ¿ya? Entonces aquí ya tenemos el patrón que se genera en la serie numérica, ¿ya? Y obviamente que aquí tenemos que tener un valor inicial. Ese valor inicial, ¿cómo sabemos qué número va a ser? Debido aquí, gracias a esto de acá, ¿no? Debido a que tenemos esto de acá. Entonces si aquí está el 2, 2 veces 2, el anterior tiene que ser el numerito 1, ¿no ven? Este numerito 1. Entonces yo lo coloco ahí de manera manual. Ahora, para poder generar este numerito 1 de acá arriba, tengo que sumarlo con el que se encuentra aquí. Entonces, un número sumado con 1 que me dé 1 sería obviamente 0, ¿no? 0 más 1 me daría 1. ¿Ya? Entonces, eso sería. Entonces ya encontré el valor inicial, que mi serie tiene que iniciar con 0. Por eso yo aquí coloco 0. Como pueden ver, aquí está el 0. Y a continuación ya con eso ya tengo que generar esta serie. ¿Ya? Podríamos decir que cuando el número sea impar, si se dan cuenta, aumenta en 1. O cuando es múltiplo de 3, en este caso, cuando es múltiplo de 3, aumenta en 1, múltiplo de 3 aumenta en 1. ¿Ya? Pero este análisis que ustedes ven aquí es más que todo para un diagrama de flujo. ¿Ya? Para un diagrama de flujo en PCIN o a mano. Y van a ver que en Excel sufre una variación. Van a ver cómo es la variación. ¿Ya? Entonces ya encontré el valor inicial. Esto que está en amarillo por si acaso es el contador. Es esto de acá arriba. El número de términos que yo tengo que generar. ¿Ya? Esto de acá me va a ser de mucha ayuda. Si ustedes no lo colocan, no van a poder generar la serie. ¿Ya? Entonces tienen que colocarlo. Ya aquí está el número 1 para el primer término, el número 2, el segundo valor para el segundo término, el tercer valor para el tercer término y así sucesivamente.
de acuerdo al número de términos que tenga la serie. Entonces aquí yo tengo que hacer lo siguiente. Aquí, como les dije, aquí la lógica es más que todo que cuando el número es, se podría decir múltiplo de 3, se suma más 1. Y luego cuando no es múltiplo de 3 se suma con 2. Pero hay un pequeño detalle. Cuando es 1, si se dan cuenta, 1 no es múltiplo de 3. Entonces aquí está generándose el problemita. Puede ser que surja otro criterio que diga que cada vez que el número sea impar se sume con 1. Pero esto acá nos indica que no es así. Aquí hay otro número 5 que es impar y no se está sumando con 1. Entonces eso anula mi criterio de que sea cada vez que sea impar y también cada vez que sea múltiplo de 3. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en ese caso? Lo que yo puedo hacer es prueba y error. Ya, vamos a ver de la siguiente forma. Utilizamos, como les dije, la función si residuo porque yo tengo que evaluar si el número es un número múltiplo de 3 o si es un número impar, ¿no? En este caso vamos a ir primeramente con el que les comentaba, que cuando sea múltiplo de 3 suma más 1, ¿ya? Entonces aquí lo que voy a decir es, si función residuo, si este numerito 1 es múltiplo de 3, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a sumar con 1 el término de la serie, pero si no lo es, va a sumarse con 2. Entonces eso es lo que yo tengo que especificar. Aquí, como no puedo seleccionar el número 1 de esta columna, lo voy a escribir manualmente, por favor. F3, ya me está seleccionando este numerito 1 que se encuentra acá al ladito izquierdo. Ahora, ¿con qué número lo voy a dividir? Como les había dicho, aquí lo puedo dividir con 3, ¿no? Con 3, y aquí le digo si queda igual a 0. Aquí lo que estaría diciendo es que si ese número es múltiplo de 3, por verdadero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? A este 0 le tengo que sumar más 1, ¿no? Y si no, a este 0 le tengo que sumar más 2, lo que vimos ahorita en la serie. Más 2. Y vamos a ver qué nos arroja. ¿Ya? Aquí, si se dan cuenta, me genera un 2. Y aquí no, el primer término es un 1. ¿Ya? Entonces, si yo arrastro esto acá, puedo verificar qué es lo que me está generando la serie numérica. 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17. Y no es ninguno de los términos de acá, ¿no ve? Entonces, ya comprobé que cuando el número es múltiplo de 3, no genera nada. Pero, aquí, ¿qué es lo que pasaría si yo cambio? ¿Qué pasaría si aquí, en vez de que el residuo termine en 0, ¿qué pasaría si termina en 1? Vamos a verificar si está correcto. Me da 1, 3, 4, pero aquí es 5. Entonces aquí ya está mal. Tengo que verificar dónde está el problema con mi serie. ¿Ya? Y lo vamos a ir viendo manualmente. Aquí el número, lo que yo estoy haciendo aquí es evaluar si este numerito 1 de acá, al dividirlo entre 3, queda en 1. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. A ver, este primer término, el segundo está correcto. Aquí está el problema. ¿Ya? El problema es que aquí está evaluando la celda, en este caso F5. F5, si al dividirlo entre 0, sumado con 1, ya, aquí está el problema. Mm, 3 dividido entre 3 va a quedar 0, obviamente por eso lo está sumando con 1. Pero en la posición 3 lo que tiene que hacer es sumar más 2. ¿Ya? Entonces aquí vamos a hacer una ligera modificación. Como aquí no funcionó cuando el número es 0, entonces lo que yo puedo hacer es aquí tal vez invertir un poco. Un ratingo, no es lo correcto. F3, G4 más 1. Ya. Vamos a borrar esto de acá, me quedo con el primer término. Y aquí voy a hacer la modificación. Aquí ya comprobé sumándolo más 1 y luego sumándolo más 2. ¿Qué pasa si yo modifico esta partecita de acá? Ya tampoco, no es de esta forma. Ya, entonces esto de acá, si lo que está en F3, luego lo paso aquí abajo. ¿Ya? Y aquí evaluamos si lo que está en F4, en este caso F4 que es 2 dividido entre 3, para llegar a 2 no va a quedar en 1 porque va a ser 0 por 3, va a ser 0 para 2, quedan 2, no quedan 2 el residuo, se va a saltar aquí.
1 más 2 va a quedar 3. Hasta ahí estamos bien. A continuación aquí hago lo siguiente. Aquí ya me generó 5. Vamos a analizar. En este caso el número de aquí es 3. 3 dividido entre 3 va a quedar 0. Ya va a quedar 0. Por lo tanto, lo que va a hacer es irse por falso y va a sumarle más 2, 5. ¿Ya? Ahora vamos a copiarlo esto de acá. 5, 6, 8, 10, 13, 15, 16. ¿Ya? Y ya estaría. Ahora, hace rato no sé por qué no me salió si estoy utilizando la misma fórmula. Vamos a recapitular por favor nuevamente. ¿Ya? Como les había dicho aquí, la lógica de la serie pareciese que fuese por múltiplos de 3, ¿no ve? Es lo más viable porque cada vez que es múltiplo de 3 aumenta en 1. Entonces voy a volver a repetir eso, lo que hicimos hace un momento. Voy a colocar si la función si, evaluando lo que se encuentra en la celda F3, que en este caso es el número 1, dividiéndolo entre 3. Y si el resultado de dividir ese número que se encuentra en la celda F3 queda en 0, es decir, si es múltiplo de 3, por verdadero, si es múltiplo de 3, lo que yo tengo que hacer es a esta celda de acá, sumarle, ¿cuánto era? Era sumarle 1. Pero si no es múltiplo de 3, lo que yo tengo que hacer a esta celda G2, que contiene el 0, sumarle 2. ¿Ya? Pero aquí yo me doy cuenta que al hacer eso está incorrecto. ¿Por qué está incorrecto? Porque estoy dividiendo 1 dividido entre 3. ¿Ya? Y no va a quedar en 0. Ya va a quedar en 1. Por lo tanto se va a ir por falso y lo que va a hacer es sumar el 0 con 2. Y por lo tanto me genera el 2, ¿no ve? Entonces aquí ya sé que está incorrecto. Entonces aquí el problema está en esta partecita de acá, en el término del residuo, en el resultado del residuo. Entonces lo único que yo puedo hacer aquí es jugar diciendo que si el número no es múltiplo de 3 va a sumarle más 1 y si es múltiplo de 3 va a sumarle más 2, ¿ya? Y van a ver que con esto sí funciona el término, ¿ya? Ahí está, 1, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 13, 15, 16. Está funcionando correctamente. Y yo puedo verificar si mi función está correctamente agregando más términos, ¿no? El 11 y el 12. Entonces voy a agregar eso. Voy a agregar eso para verificar si está correcto. Término 11 y término 12, ¿no? Me tienen que generar el número 18 y 20. Entonces yo me posiciono aquí y lo arrastro. Ahí está, ¿no? 18 y 20. Entonces sí está funcionando correctamente mi función, ¿ya? Como les digo, estas series de aquí, el único problemita que presentan es esta parte de acá, ¿no? Lo que sería el criterio para generar los términos de la serie, ¿ya? Pero vieron que probando y equivocándonos se puede dar solución, ¿ya? Si no funciona por el análisis de que son números que son múltiplos de 3, si no funciona, lo que yo hago es simplemente invertir, ¿ya? Ahora, si alguien quiere hacerlo con dividiéndolo entre 2 y si queda en 0 o en 1, no va a funcionar. No va a funcionar porque si yo coloco aquí si dividirlo entre 2 es un número par, ¿qué es lo que va a pasar si es un número par? Aquí la lógica no va por pares, ni tampoco va cuando es impares, ¿no? Como les había comentado. Si aquí yo trabajo con la lógica de que cuando es impar le aumento 2, pues aquí ya me doy cuenta que está mal, ¿no? Porque aquí tengo un número impar y no se está sumando con 2, se está sumando con 1. ¿Ya? Entonces lo más viable fue cuando son múltiplos de 3. ¿Ya? Ya. Entonces ese sería el primer ejercicio de esta serie. Ahora, la siguiente es similar. Como podemos ver aquí abajo, aquí tenemos los términos de la serie y lo que tenemos que generar es la lógica de este ejercicio, ¿no? Si se dan cuenta es la misma lógica que el anterior. Suma 2 veces más 2 y luego una sola vez más 1. Suma 2 veces más 2 y solamente suma una vez el número 1. Ahora, ¿qué pasa? Lo que pasa aquí es que... Perdón, aquí esta de acá no es esta de acá abajo, ¿ya? Aquí esta de acá abajo es el nuevo ejercicio, 5, 3, 1, 6, 4, 2, 5, 3, 1, 6, 4, 2, 7, 5, 3, 8. Y lo que hicimos abajo es generar la lógica del ejercicio, ¿ya? Y la lógica de este ejercicio es de la siguiente, ¿no? Es menos 2, 5. Menos 2, 5. Y así va repitiéndose el patrón.
Entonces aquí ya sé que es menos 2, entonces tengo que encontrar el término anterior. Y el patrón me indica que tiene que haber un número 5. Coloco el número 5 y a continuación aquí arriba tengo que encontrar un número sumado que sumado con este de acá abajo me dé 5. ¿Cuál sería ese? Sería el número 0. Entonces este acá es el término inicial, 0, y al sumarlo con 5 me tiene que devolver 5, ¿no? Entonces esa es la idea de este ejercicio. Ahora, nuevamente se presenta el mismo problemita que hace rato. Aquí yo me doy cuenta que cada vez que los números son múltiplos de 3, se suma más 5. Múltiplo de 3 se suma más 5. Múltiplo de 3 se suma más 5. Entonces, ya hemos visto lo que pasa cuando es múltiplo de 3, ¿no ven? No genera la serie. Entonces lo que yo puedo hacer es improvisar el término del residuo, que en vez de que sea múltiplo de 3 o que termine en 0 el residuo, lo modifique a un 1. Y vamos a ver si funciona. Nuevamente la función si residuo, en este caso ya es la columna F y la fila 17. Ya este de acá, el valor inicial que sería 1. Ahora, al resultado de esto de acá, de dividirlo, un ratingo, residuo, aquí está mal escrito, residuo, entonces aquí es la fila 17, al dividirlo entre 3, y aquí dijimos que cuando no sea múltiplo de 3 en este caso, ¿no? ¿Qué va a pasar por verdadero? Cuando no sea múltiplo por 3 va a sumarse, cuando no sea múltiplo de 3 va a restar menos 2. Ya vamos a ver cómo nos va con ese criterio. Entonces aquí yo le digo menos 2. Y si no, si por falso, entonces ¿qué es lo que hago? Sumarle más 5. Ya, aquí está generando menos 2, pero no me tiene que generar un menos 2, me tiene que generar un 5. Entonces aquí mi error, ¿dónde está? Mi error está en la parte de los criterios de verdadero y falso. Aquí tiene que ir el más 5 y aquí tiene que ir el menos 2. Ahora sí, ¿no? Ahora yo puedo copiar esta función a todo esto y puedo verificar. 5, 3, 1, 6, 4, 2, 7, 5, 3, 8. Y ya le he dado solución a este ejercicio. ¿Ya? Como les digo, el problemita de estos ejercicios está en que el criterio es cuando el número es múltiplo de 3, pero al pasarlo a Excel no funciona. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago para que funcione en Excel? Simplemente modificar el valor del residuo en vez de 0, que quede en 1. Y como pueden ver, genera el resultado esperado. ¿Ya? Y otra cosita más que agregar, es la misma función que el de arriba. Si se darán cuenta, mismo término de residuo que quede en 1 y luego los valores por verdadero y por falso. Eso ya cambia, ¿no? Depende del ejercicio. En este caso aquí es 5 primero y luego restarle menos 2. Pero en este caso es primero sumarle 1 y luego 2, como pueden ver aquí. Por eso es muy importante que nos ayudemos con esta partecita de acá. ¿Ya? Con esta partecita de acá. Ahora, la última, la serie 3, ya tiene algo peculiar, que vamos a ver qué es. Perdón, esta de acá no es esta de acá arriba. Ya, estos de acá son los términos de la tercera serie. Ya, estos son los términos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 13. Ahora yo me doy cuenta que aquí el patrón de acá abajo me indica que 2 veces suma más 1 y una sola vez suma más 2. 2 veces más 1, una sola vez 2. ¿Ya? Y así lo va repitiendo. Pueden extender los términos de la serie y va a seguir siendo el mismo patrón. ¿Ya? Entonces aquí ya me indica que 2 veces más 1 y tengo que encontrar el término anterior. Aquí la reglita me dice que es 2, ¿no? Tiene que haber un 2 acá. Y a continuación yo tengo que hallar un número que sumado con este 2 me dé 1. ¿Ya? Y ese obviamente va a ser menos 1. Entonces el término inicial aquí va a ser menos 1. ¿Ya? Menos 1 sumado con 2 para que me dé este 1 de acá. Y aquí ya se genera el patrón, ¿no? Todo repetitivo. Ahora, volviendo aquí, lo único que yo tendría que hacer es aplicar ese criterio. Ahora, nuevamente pasa el mismo caso. Cuando es múltiplo de 3, suma más 2. Múltiplo de 3, suma más 2. Múltiplo de 3, suma más 2. Entonces, ya sabemos qué es lo que pasa en esos casos. Nuevamente, función si, paréntesis, función residuo, el número que se encuentra en esta fila de acá, la fila F, ya, al dividirlo entre 3 y que su residuo quede en 1, lo que vimos hace rato, por verdadero, ¿qué es lo que va a pasar? Por verdadero, este numerito de acá se va a sumar más 2 y por falso se va a sumar más 1. Ahí está. Y como pueden ver, ya le di solución, ¿no? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 13.
Eh, Nuevamente recalco que esto de acá es el mismo procedimiento que las anteriores series. Cualquier término de las series que les toque es el mismo procedimiento de esta parte de acá. Ya de esta parte de acá, de la función residuo. De la función residuo que tiene que quedar en uno sí o sí. ¿Ya? Y donde cambia, en estas cositas cambian el término que debe incrementar la serie, ¿no? En este caso el primero era primero sumar más uno y luego más 2, primero sumar 5 y luego restar menos 2 en el segundo ejercicio, y en el tercero lo mismo, ¿no? Primero sumar más 2 y luego más uno. ¿Cómo obtengo esos resultados? Con la ayuda de esta cosita de acá, ¿no? De restar término siguiente con término anterior. Ya para eso sirve esta cosita, para guiarnos y hacerlo más rápido y que no tengamos ningún error. ¿Ya? Porque aquí algunos le ponen el término inicial con 0 y luego no les sale la serie. ¿Ya? Y cabe recalcar otra cosita más que me estoy olvidando, es que hay dos variantes de este ejercicio. El primero es tomando en cuenta el término, la cantidad de términos de la serie a partir del término que te da el ingeniero, en este caso, a partir de este 1, 3, 5, 6 hasta el 16. ¿Ya? Pero hay otro criterio que puede ser que nosotros contemos el término origen, como es este de acá. Ya, a partir del término origen yo empiezo a contar. ¿Ya? Y obviamente que con esto de acá cambia toda la lógica. Ya, cambia toda la lógica. Pero eso, para que no se compliquen mucho, pueden guiarse con esta de acá que acabamos de hacer. Ya les dije que estas cositas de acá están pensadas para PCIN o para diagramas de flujo. No están pensadas para Excel, ya en Excel varía, ¿no? En Excel lo que tuvimos que hacer es modificar simplemente el valor del residuo. En vez de 0, modificarlo por 1 para que genere los términos de la serie. Ahora, yo sé que tienen duda de esta parte de acá. Me gustaría saber en qué parte no le entienden. Por favor, chicos. Y Germán, quizás sea en la parte donde tenemos que sumar por falso o verdadero, ¿no? Eso es lo más que nos hace pensar un poco más, ¿no? Sí, Para que salga del ejercicio. sí, correcto. Yo en un semestre, no me acuerdo en cuál sinceramente, hice esta partecita de acá abajo. Y si no me equivoco, la solución de esta forma acá lo tienen en el Drive que les subí, que les compartí. Ahí lo pueden verificar, pueden buscar esa parte del video, está por partes. Y lo pueden verificar ahí como lo solucioné de esta forma. No me acuerdo ahorita cómo lo hice. El tradicional que les enseño siempre es esta de acá arribita. Pero esta de acá, ahorita no me acuerdo. Aquí ya no sería cuando es múltiplo de 3 si se darán cuenta. Y para hacer esto obviamente que tengo que tomar en cuenta desde el valor inicial. Pero lo malo es que ese valor inicial no lo coloca el ingeniero, ¿no? Nosotros lo tenemos que colocar este de acá para que pueda salir la serie. ¿Ya? Pero yo les recomiendo que traten de repasar estos ejercicios. Por lo general el ingeniero siempre coloca estos mismos ejercicios. A no ser que les haya dicho este semestre que iba a cambiar su modalidad de examen. Porque la mayoría me preguntaba si no va a entrar de manejo de cadenas, lo que estábamos viendo al principio. Pero no entra eso, nunca entra codificación. Ya por lo general siempre entran estos. Y como ya les dije, aquí tienen los modelos de examen. Aquí hay varios para que ustedes se puedan guiar. Esos son de funciones estadísticas, si no me equivoco. Creo que esa es la más complicadita. Pero después está este de acá, que es el de contabilidad. Este de contabilidad no es muy complicado, simplemente es que ustedes sepan manejar la función sí. La función sí, ustedes saben que evalúa una condición y da un resultado por verdadero y otro por falso, ¿no? Aquí lo que les pide creo que es actualizar el saldo, deudor y acreedor, ¿ya? Y aquí pues cuando es deudor ustedes saben bien que primero el debe tiene que ser mayor que el haber, ¿no? Para que sea deudor. Entonces diciendo eso, por verdadero, ¿qué es lo que pasa? El monto de esto de acá se va a restar con este monto de acá, el debe con el haber, ¿no? Y me va a dar el saldo deudor. Pero si por falso, si fuese mayor, entonces yo le tengo que colocar 0, ¿ya? Y lo mismo para acreedor, es lo contrario. Para que sea acreedor, aquí lo que está indicando es que este de acá, el debe tiene que ser menor que el haber, ¿no? Si es así, entonces ya sabemos que el haber es mayor y por lo tanto el saldo va a ser acreedor, ¿no? Y ahí tenemos que ir actualizándolo.
por verdadero. Aquí se va a hacer en la fila F3, E3, restarlo, ¿no? Y luego en el deudor va a quedar 0, ¿ya? Miren, la recomendación que les doy aquí es que ustedes coloquen aquí arribita el número de columna que están utilizando en la computadora para que no se estén confundiendo y luego estén analizando. Ya aquí colóquenle, si están en la columna C, aquí le ponen C, aquí D, aquí E, aquí F, aquí G y aquí H. Y ya si ustedes quieren, colocan también el número de fila que tienen en su computadora, 21, 22, 23, 24, 25 y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Ya? Y como les digo, miren, aquí arriba están las matrices. En este caso no sé cuál será. Creo que en este caso es cuando el número es impar, sumarle o restarle. ¿Ya? Y aquí está la serie numérica que acabamos de realizar para que lo puedan echar un vistazo. Y así van modificándose los modelos de examen. Aquí hay otro que esta acá es la función de búsqueda B o buscar H. Y la misma serie numérica, ¿no? Ahí está, la pueden visualizar. Son las que hemos resuelto. A lo largo de los semestres siempre han sido 3 series numéricas las que aparecen, que son las que resolvimos. Esta acá igual es buscar H y buscar B. Y, miren aquí esto acá, ya que lo vi hace rato. Miren, a veces el ingeniero aquí se equivoca en los términos de que pone en el examen. Y el estudiante se pone a pensar, ¿por qué no me salió lo mismo que tengo en mi examen? Y como les dije, tienen que preguntarle al ingeniero, mire ingeniero, aquí creo que se equivocó en el enunciado, entonces lo estoy modificando. Y él va a decir sí y les va a decir a los demás que modifiquen su examen. Si ustedes recuerdan, como dieron examen con los de programación 3, el ingeniero anuló una pregunta, ¿no ve? Creo que era hasta acá arriba debido a este problemita que no les comentó al inicio del examen y al final recién le dijeron. ¿Ya? Entonces, para que tengan más posibilidades, coméntenle al inicio del examen si es que pillan ese errorcito. ¿Ya? Después, ¿qué más? ¿Hay alguna? Germán, Sí, dime. creo que no hicimos todavía una serie, creo. Mira, aquí están Sí, las tres. Es, es una, creo que, no sé si puedes entrar a tu drive, creo que uno que dice, es similar al 3 que hicimos último. Ya tal vez sea que está mal los términos de la serie. Vamos a buscar cuál es. A ver, Creo que es esta de acá. Uno, 2, no, no, 3. no, ahorita lo pasaste tu drive, Germán. Este de acá. No, ese no. Empezaba con 5, o sea, A ver, pero no lo tengo. 5 5. Aquí este de acá debe ser 5 3 no, 1. no, es uno similar, digamos, a la serie, digamos, 3 que hiciste de último. Solamente, digamos, creo que la aumenta un número. A ver, este de acá. está ahí, No, Germán. ese no, ya lo hicimos ya. Ese ya lo hicimos. Este de acá. Sí, ese, mira, porque ahí no creo que le incluye el número 7, creo, 8, creo. Ahí La no le verdad, incluye. verdad, ya lo sé. 1 2 3 5. Pero, ajá, porque lo estaba recién el examen y no, falta ese. Ya, miren, vamos a hacer lo que les digo siempre para ver si está bien o no está bien lo que hizo el ingeniero. Por eso es muy importante hacer estas cositas, ¿no? Para darnos cuenta si no se equivocó el ingeniero o si no nos estamos equivocando nosotros. Si yo coloco 1 2 3 5 6 7. 1 2 3 5 6 7 8 9 11. 8 9 11 13. Hasta ahí, digamos. Miren, aquí está el problemita. Yo en programación 2 con ustedes creo que he visto esto de acá, ¿no? Pero vamos a eliminar esto de acá. Esto de acá no está todavía. Y vamos a colocar los demás términos para que se vea el error claramente. 13, 15, 16. 13, 15, 16, 18, 20, 21. 13, 15, 16, 18, 20, 21, 18, 20, 21. Ya. Ya. Como les dije, ¿no ve? Cuando tenemos una serie numérica, para poder hacerlo, para poder guiarnos bien, lo que hacemos es esto de acá, ¿no ve? Y aquí abajo lo que se tiene que generar es un patrón repetitivo. ¿Ya? No un patrón que sea que se modifique y no sea algo repetitivo. Miren, si aquí, miren, me dice una vez, dos veces uno, perdón, y una sola vez dos. Aquí cuatro veces uno y dos veces dos, o tres veces dos. Aquí una sola vez uno y aquí dos veces dos. Si se dan cuenta, esta parte de acá está siendo inestable, no está siendo algo repetitivo o un patrón.
Entonces cuando pasa eso de ahí, ya significa que hay un problema en la serie. Ya, miren, sumándolo 1 más 1 va a ser 2, sumando 2 más 1 va a ser 3, 3 más 2 5, 5 más 1 6. A ver, aquí suma 2 veces, aquí suma una vez, aquí suma 2 veces, aquí suma una vez. ¿Ya? Entonces esto de acá pasó en mi semestre, entonces le comentamos al ingeniero, parece que hay un error en la serie. Y sí, efectivamente había un error en la serie. Entonces, ¿cuál es la serie correcta de ese ejercicio? Es esta de acá. Es 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10. Porque miren, aquí está sumando más 1, ¿no? 5 más 1 va a ser 6. Aquí ya tendría que sumar 2. 6 más 2 tendría que haber sido 8. 8 más 1, 9. Entonces ahí está viendo un problemita. Porque aquí su lógica es sumar una vez 1. Luego sumar, aquí ya tendría que ser otra cosa. Sumar 2 veces 2 para que sea correcta la serie. Entonces, modificando ese pequeño problemita, como podrán ver aquí, tenemos los mismos términos. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y a partir de aquí ya está mal. ¿Vieron? A partir de aquí ya está mal, porque aquí ya me dice que 4 o 3 veces se está repitiendo 2 y luego vuelve a ser 2 veces 2. Entonces ahí hay un problema, no está siendo correcto. Entonces se le consulta al ingeniero y el ingeniero ya les corrige los términos de la serie. ¿Ya? Porque aquí miren, aquí hasta aquí, si queremos generar esta serie, me dice que 2 veces se genera 1 y una sola vez 2. Entonces si quería hacer esta serie, aquí tendría que ser un 2. Entonces aquí sería un 2 y aquí sería 9. Perdón, aquí sería 9. Aquí sería una sola vez 1. Aquí sería una sola vez 1 y aquí 2. 1, 1, 1. Entonces ahí recién hubiera estado correcta la serie. 10 más 1, 11. 11 más 2, 13. 13 más 1, 14. 14 más 1... Uy, perdón, aquí era 14 más 1, 15. 15 más 2, 17. 17 más 1, 18. 18 más 1 sería 19. Ahí está. Esos serían los términos correctos de esta serie que tenemos acá. ¿Ya? Pero como les dije, esto de acá en un semestre se les preguntó al ingeniero y estaba incorrecto. ¿Ya? Pero gracias Giovanni por la aclaración para que les expliquemos a tus compañeros. ¿Ya? Igual esto de acá, algunos prefieren también practicarlo en PCI para ver primero cómo sale la serie. Y ahí también van a darse cuenta que hay un error si intentan generar esta serie de acá. Después no sé si habrán pillado otro error. Este es el debe, este es el haber, esto de acá nada que ver. Hay uno que tiene función estadística, no me acuerdo cuál es. Esta de acá es buscar B, buscar H. Tiene que ser la del principio entonces. Es esta de acá. Ahí está, la función es frecuencia y demás. ¿Ya? Pero son ejercicios sacados de su práctico que avanzan con el ingeniero. Igual tienen que ser específicos, díganle al otro lado si es que no les entra espacio aquí en su ojito. ¿Ya? Esta acá sería la más complicada, la de las funciones estadísticas. Pero hace harto que no la veo. Esa el anterior semestre fue buscar H, buscar B y fue libro diario y fue las series numéricas y las matrices o las tablitas. ¿Ya? No sé si tienen alguna otra duda, chicos, o algo que no haya quedado claro, por favor. Germán, en el libro diario sí hay que rellenar en la hojita o solamente hay que poner la fórmula. Igual Colóquenlo en la frecuencia hojita por es si acaso, es que si no el ingeniero va, tal vez sospeche. Ya, tal vez sospeche, entonces colóquenlo en la hojita todo lo que le sale en pantalla. Coloquen los datos que a complementar en su libro diario, los montos. Yo sé que es chiquitito el campo que les da, pero igual colóquenlo para que el ingeniero no tenga observaciones sobre su examen. ¿Ya? Y acerca de la fecha del examen, yo les recomendaría que mejor sea el día martes para que así tengan tiempo de pedir sus notas. O lo puedan presionar al ingeniero para que se las entregue y después no está viendo problemas, como siempre suele haber. Eso, chicos. ¿Alguna otra duda que tengan, chicos?
Por si acaso, igual aquí están otros ejercicios de las auxiliaturas, ¿ya? Hay más aquí. No está el ejercicio, el 15. El 15 es con recursividad, pero nosotros no vemos recursividad. Ya, si quieren aprender un poquito más de cadenas. Y aquí están los prácticos del ingeniero Burgoa, como les decía. Están toditos ordenados con sus funciones que tienen que colocar. Y también incluye comentarios. Y aquí están los modelos de exámenes, como les había comentado. Uy, ya no están, ya, qué macana. Ya, voy a subir la clase de hoy día, chicos, para que no nos veamos perjudicados. ¿Ya? No sé, ¿tienen alguna otra duda, chicos? ¿Algo que quieran preguntar, por favor? Hermano, por lo que vemos, las series son bien estables, ¿no? Claro, claro que sí. Y, y a pesar de, o sea, cada serie siempre lo has analizado con, se llama esto, con múltiplos de 3, ¿no? Pero Ajá. podría haber el caso de que haya otro, por decir, con 2, ¿no? Sí, Con sí, sí, paro. es este acá como te digo, pero pucha, lo borré de las ayudantías de esa carpeta. Ahí estaba esa vez que le di solución con estos pasos de acá. Pero para hacer esto de acá, lo que tendrías que hacer es que, mira, aquí en lo que yo les expliqué, yo tomo en cuenta al primer término con los términos de la serie que nos da el ingeniero. Pero si lo queremos hacer de otra forma, sería con esto de acá. Entonces, ¿qué incluye esto de acá? Lo que incluye es lo siguiente. Ay, no, pero no tengo esto de acá. Esto de acá. ¿Dónde está? Está aquí. Aquí yo tendría que colocar todo esto de acá. El menos 1. Ya, esto de acá sería de esta forma. Ahora vamos a ver si está correcto. Aquí hay un error. Aquí tiene que ser 3. Ya, sería de esta forma. Mira, tomando en cuenta al término origen, que es este de acá, este menos 1, como el primer término de la serie. Sería de esta forma. ¿Ya? Ahora, aquí la cosa cambiaría, ¿no? Un poco. Esto de acá lo voy a copiar. 1, 2, 4. Un rectángulo. Allá. ¿Dónde están los términos originales? Ya, para que no me esté confundiendo, lo vamos a poner manualmente. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y finalmente 3. ¿Ya? Entonces esto de acá ya sería otro punto de vista. ¿Ya? El término origen se toma en cuenta dentro del contador. ¿Ya? Y aquí ya cambia, ya no es cuando es múltiplo de 3, ¿no? Si yo quiero decir que es múltiplo de 3, tendría que estar diciendo que cada vez que sea múltiplo de 3 se va a estar sumando con 1. Aquí hay otro múltiplo de 3, se suma con 1. Otro múltiplo de 3 se suma con 1. Pero ¿qué pasa? Que el anterior también es un número par. El contador se encuentra en una posición par y se está sumando con un 1. Entonces no es de esa forma. Ya, entonces, ¿cuál sería aquí la lógica? Yo me puedo guiar con los números 2. Si yo me doy cuenta aquí, un ratito por favor. Ya, si estamos aquí, si nos damos cuenta ahora cada vez que el número se encuentra, cada vez que yo quiero generar el numerito 2 se encuentra en una posición par. A ver, aquí está en 4, 2, aquí está en una posición impar, 2. Aquí está en una posición par. Ya, entonces aquí cuando sea
En la primera posición tiene que generar 2. En la tercera posición tiene que generar 2. A ver, espera un ratito, se me ocurre lo siguiente. Aquí lo que yo voy a hacer... A ver, espera, lo tengo... Ya, aquí ya no tengo que tener en cuenta este menos 1. Lo que yo tengo que hacer aquí es ir... Si función residuo, aquí abro, tengo que evaluar esta posición. Si esto de acá dividido entre 3 y esto acá queda en 0 por verdadero, ¿qué es lo que pasaría? Este menos 1 se sumaría con 1, y si no, este valor de acá se sumaría con 2, si no me equivoco. Ya, pero no tengo, creo que aquí... No, aquí no. A ver, si queda como múltiplo y aquí lo modifico con 2 y aquí lo modifico con 1, tampoco. A ver. A ver. Dos veces se genera 1. Aquí está el 7, aquí está en 4, aquí está en 1. Cuando la posición es impar, se suma más 2. Y cuando la posición es impar, a ver, vamos a ver si me acuerdo. Igual si residuo esto de acá, dividirlo entre 2, y si esto acá queda en 1, punto y coma por verdadero, ¿qué es lo que va a pasar? Esto de acá se va a sumar con 2, y si no... sí. Y esto de acá, si no por verdadero, se va a sumar con 1. Ahí está, me da 1. No, casi. 1, 2, 4. A ver. 2 menos 1 va a ser 1, 3 menos 2 va a ser 1, 5 menos 3 va a ser 2, 6 menos 5 va a ser 1. 1 menos 1 no va a ser 2, pero va a ser 0 acá. Entonces aquí tiene que ser 2. No, aquí tiene que ser menos 1. Ya, entonces en la primera posición me tiene que generar el menos 1. Ya, espera un ratito, ya me acordé. Tal vez lo tengo acá. Y si es que no lo tengo, qué mal que no lo haya copiado. Aquí está. A ver, me voy a ir al último. Ah, ya. ¿O no? Ah, ya. Si yo quiero trabajar con esto de acá, a ver dónde está. Lo tengo, por favor. Si yo quiero trabajar con esto de acá, o sea, con esta formulita de acá, con lo que tenemos en pantalla, a partir de que el término origen también sea la primera posición del contador, entonces lo que yo tengo que hacer es olvidarme de esto de acá
y generarlo a partir de lo que me da el ingeniero, solo con esto de acá, ¿ya? Pero para eso el primer término de la serie yo tengo que ponerlo manualmente, 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí yo el término origen, que aquí yo me invento es -1, ¿no ve? Para dar origen a esta serie. Esto de acá, ¿no ve? Yo me invento un término origen que sería -1 para dar origen a esta serie. Pero como no quiero utilizar este término origen, lo que yo hago es como si el ejercicio ya me estuviese dando de manera automática o predefinida el valor inicial, que en este caso sería 1. Ya luego a partir de eso ya puedo trabajar con la lógica que yo les había explicado, que luego la posición, si se encuentra en una posición que es múltiplo de 3, se puede generar la serie. Ya, lo vamos a hacer aquí, en este de acá. Entonces aquí ya me estaba confundiendo, aquí yo no lo puedo generar no le tengo que colocar -1. Yo tengo que trabajar con los términos que me da únicamente el ejercicio. Esto acá tampoco está de más. ¿Ya? Entonces aquí yo voy a decir que me da el primer término de la serie, que es 1, y yo lo voy a generar luego a partir de este de acá. ¿Ya? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es utilizar la función si residuo. ¿Ya? Ahora lo que se encuentra en esta celda de acá, al dividirlo entre 3, esto acá queda en 0 por verdadero. ¿Qué es lo que va a pasar? Este valor de acá se va a sumar con 1, y si no por falso, este valor se va a sumar con 2. Ah, no, perdón, aquí me confundí. Se va a sumar con 2 y luego se va a sumar con 1. Ahí está, 1, 2, y vamos a ver qué se genera. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14. Ya generé un término de más, pero está correcto. ¿Por qué? Porque aquí va a venir un 1 y aquí le voy a sumar este 13 más 1 va a ser 14, ¿no? Entonces está correcto ese término. ¿Ya? Entonces esa es la diferencia. Si queremos trabajar con esa lógica que hallamos en la serie, lo que yo tengo que hacer es que el ejercicio me dé el primer término de la serie de manera predefinida, ¿ya? Porque si se dan cuenta, aquí no hay una función dentro de esta celda del primer valor de la serie. Aquí abajo recién yo utilizo la función Excel a partir de este de acá. ¿Eso qué implica? Eso implica que este segundo valor va a trabajar con esta posición del contador. Este de acá va a trabajar con este y de esa forma. Mientras que aquí, ¿qué es lo que hacíamos? Es que este de acá daba origen a estos dos de acá, este y este daban origen a este de acá. Este y este daban origen a este de acá. De esa forma. Ya, pero esa sería la otra forma que utilicé en el anterior semestre, o hace 2 semestres si no me equivoco. Y lo mismo sería para los otros. Si yo quiero generarlo a partir de esto de acá, tengo que pedir que el ejercicio me dé el primer término. Y luego ya recién puedo utilizar la función si residuos, como pueden ver acá. Eso sería, Napoleón, si querés trabajar con otra forma. Ya chicos, si no hay otra duda, yo creo que sería eso para no hacerlo más largo. Por favor, repasen porque esperemos que sea lo mismo. Si es lo mismo, ya con eso tienen una buena nota asegurada. Ya por eso yo les recomiendo que sea el día martes para que puedan exigir ver sus notas. O si no, si a veces el ingeniero igual lo revisa en ese momento, pero no sé, eso depende del semestre. ¿Ya? Entonces aquí lo tienen los ejercicios, pueden ir practicando por su cuenta. Ya, no se olviden, esto de acá son 2 cositas nomás, y la segunda pregunta ya va para ustedes porque es lo que ven con el ingeniero. ¿Ya? Entonces voy a dejar de grabar.